Básicamente, dentro de Microhome tenemos una herramienta que ponemos a disposición de nuestros clientes. Los clientes que tienen con nosotros las suscripciones de Office 365 tienen derecho a utilizar esta herramienta que se llama CoreView, una herramienta web. Ahorita la vamos a ver en detalle, pero la ponemos sin costo adicional. Van a ver que es una herramienta bastante potente para el tema de la optimización de licenciamiento y muchas estrategias de seguridad. Pero primero que todo hablemos un poco de Microsoft. ¿Qué pasa con Microsoft? Pues Microsoft básicamente es una de las compañías líderes en el mercado, si no es la compañía líder en todo el tema de generación de tanto de sistemas operativos y en este caso pues de todas las herramientas de colaboración. Aquí encontramos, dentro de Microsoft encontramos varias nubes. Está el tema de Azure, está de Office 365, que en global hacen que sea la empresa con mayor impacto en las compañías en cuanto a herramientas de colaboración e infraestructura. Entonces aquí venimos con unas cifras. En el 2024, pues básicamente encontramos que inicialmente el tema del crecimiento en facturación. Pues vemos que Microsoft ha crecido desde el 2015, que fueron 93.000 millones de dólares, hasta el año pasado, 2023, alrededor de 211.000 millones de dólares. Eso es una cifra casi que el doble, un poco más del doble del tema de facturación. En cuanto a penetración de mercado, es bastante clara pues esta cifra. Son 345 millones de sillas de Microsoft 365, o sea, licenciamiento. Cuando hablamos de sillas o asiento, hablamos del licenciamiento de Microsoft 365. Son 345 millones de personas que tienen el licenciamiento, 550 millones de usuarios de Entra ID. Recordemos que los usuarios de Entra ID están asociados directamente pues a lo que antes llamaba el Active Directory en Azure. Pues básicamente hay una gran cantidad de usuarios en el planeta que ya están utilizando Microsoft. Y hoy en día, pues es un tema bastante importante. El 90% de las Fortune 500 en Estados Unidos utilizan Teams. O sea, el Fortune 500 se refiere a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y estamos hablando que es un 90%, o sea, casi que es un monopolio en lo que representa a la utilización de la herramienta Teams, la herramienta de comunicación de Microsoft, que obviamente pues por el tema de la pandemia tuvo un crecimiento exponencial. No era su caballito de batalla. Luego de la pandemia, Teams se ha convertido en la piedra angular de Microsoft 365, dado que allí confluyen todas las herramientas. En Teams podemos tener archivos de Word, podemos trabajar en Excel, podemos compartir, podemos conectarnos a SharePoint, tenemos conversaciones, llamadas, presentaciones a través de estas herramientas que estamos haciendo esta charla. Entonces, aquí hay un impacto bastante importante en cuanto a la penetración de mercado con Teams. Y este es un dato no menor, se agregan mensualmente alrededor de 200 petabytes de datos. 200 petabytes, estamos hablando de 200 millones de gigas. Si nosotros cogiéramos y redujéramos algo más claro para nuestra mente, utilizar una memoria USB, si la utilizamos una memoria de USB normalmente es de 8 gigas, necesitaríamos 25 millones de memorias USB para poder almacenar esta información. Ahí de pronto ya nos hacemos una idea un poco más clara, porque decir 200 peta para nosotros no es muy claro, pero si decimos 25 millones de memorias USB, ya es, o sea, la mitad de la población de Colombia con una memoria USB mensualmente enviándola a la nube de SharePoint. Eso es demasiadísima información. Entonces, después de mirar con todos estos niveles pues, de adopción de tecnologías, lo más probable es que digamos que a través de Microsoft se va a realizar la mayor cantidad de transferencia de información en el mundo corporativo. Casi todas estas empresas que tienen todas estas soluciones, pues están alojando toda esta información allí. Pero entonces, esto implica que todas estas organizaciones pues dependen de Microsoft, ¿cierto? ¿Dónde está esa información? Entonces aquí viene uno de los principales desafíos y es lo que llamamos nosotros la gobernanza de datos. Entonces, como Microsoft está albergando esa gran cantidad de información, o sea, si mensualmente estamos enviando 25 millones de memorias USB de 8 gigas, al través de los años, ¿cuánta información está almacenada, cierto? Es una gran cantidad de información. Y esa información, pues, obviamente, tiene información que es súper relevante y otra información que no lo es tanto. Pero de todas maneras, es información que
Microsoft debe respaldar, debe tener las herramientas para poder configurar unas buenas estrategias que me permitan asegurar ese tipo de información. Y la gobernanza lo que hace es cómo hago esa información, cómo la hago que sea lo más segura posible y que la pueda acceder solamente las personas a las que yo le permita acceder, las personas o aplicaciones a las que yo le permita acceder. Entonces, aquí nacen varias preguntas. Aquí pues, el equipo de CoreView se enfoca en estas dos. ¿Cuáles son las mejores prácticas de gobernanza para Microsoft 365? Y qué constituye una política de gobernanza de mejores prácticas, ¿cierto? Aquí ya empezamos a mirar todo el tema holístico de lo que es la información y cómo podemos acceder a ella. Aquí ven algunos datos adicionales. Entonces, básicamente, es un centro de datos y las mayores amenazas de ciberdelincuencia están buscando es cómo acceder a este tipo de información. Entonces encontramos que las investigaciones o las encuestas encuentran que los clientes almacenan el 58% de sus datos confidenciales en la nube, en documentos de Office 365. O sea, el 58% de la información confidencial de la empresa está en Office 365. ¿Qué implica eso? Pues una necesidad urgente de lo que es seguridad y gobernanza dentro de esas estructuras. ¿Cuál es uno de los desafíos? Pues que dentro de Microsoft 365, la supervisión y pues todo el tema de las estrategias de seguridad y gobernanza son bastante complejas. ¿Por qué? Porque hay 18 portales de administración. Cada portal de administración tiene una partecita pequeña de lo que implica cómo controlar ese tipo de accesos o cómo administrar cada uno de esos recursos. Pero además tiene 40 silos de datos que son pues básicamente almacenamientos dedicados separados entre sí, pues que tiene Microsoft. Es decir, tenemos 18 portales, esa información no sabemos realmente dónde está ubicada. Y además de eso, tenemos cientos de APIs que están utilizándose actualmente. Está permitiendo que Microsoft se conecte a múltiples fuentes de datos o múltiples aplicaciones, lo que nos hace que sea bastante complejo empezar a dar todo ese tema de seguimiento a cada una de esas políticas que se implementan en la gobernanza de datos. Listo. Aquí un tema también no menor, el 36% de todos los administradores de Microsoft 365 utilizan derechos de administración global. ¿Esto qué significa? Cuando una empresa recibe el TENA o la suscripción de Microsoft 365, esa empresa debe tener un administrador. El administrador generalmente es un administrador global. ¿Qué significa? Que el administrador global va a tener acceso a todos los portales y a todas las configuraciones dentro de la suscripción. Pero ¿qué pasa? Dentro de la empresa no solamente existe un administrador, existen varios equipos, varias personas del equipo de TI. Y cuando la empresa empieza a ser un poco más grande, se necesita tener una persona especializada para los usuarios, una persona especializada para SharePoint, una persona especializada para OneDrive, etcétera. Y cada una de estas personas se está encontrando que no se tiene una diferenciación en su rol, sino que por velocidad simplemente le damos a administrador global a todas esas personas. Es decir, que tenemos que el 57% de los administradores tienen permisos excesivos. Es decir, cualquier persona de estos administradores globales tendría la posibilidad de administrar cada uno de los recursos dentro del tenant. Eso tiene varios desafíos, obviamente, principalmente es el tema de seguridad. Al tener más usuarios administradores globales, aumenta la probabilidad de que alguno de ellos tenga algún ataque y se roben las credenciales. Además de la posibilidad de que se roben las credenciales, empezar a hacer cambios silenciosos dentro de los tenant y no solo dentro de los tenant, dentro de los recursos, por ejemplo en Azure. Una de las técnicas es simplemente no robar la información, sino utilizar la infraestructura en Azure para poder tener, no sé, el tema de minería de datos o, bueno, algunos recursos que están siendo destinados a otros procesos dentro de los recursos de las compañías. Entonces, eso es un punto de los cuales hay que poner mucha atención. ¿Listo? Más adelante vamos a ver algunas de las recomendaciones más puntuales que dice Corvio, pero la idea es como entender el contexto y entender cuál es el nivel de compromiso actual según lo que nos recomienda la herramienta.
Entonces, la gobernanza de datos, como ya lo dijimos, es el conjunto de procesos y directivas, roles, métricas y normas que garantizan el uso eficaz y eficiente de la información. Entonces, qué dice Corby? Pues el año pasado hicieron una pequeña encuesta, hicieron dos preguntas donde básicamente se dieron cuenta que el principal dolor de cabeza es la administración de este tipo de información y de la seguridad. Entonces dice una pregunta, por ejemplo, ¿cómo usted califica la madurez de su organización en la estrategia de gobernanza de Microsoft 365, donde uno es más malo, pues, o la calificación más pobre, y 10 es donde usted se siente que ya está con un nivel de madurez muy grande? En este caso, el promedio fue de 4.3. Es decir, la sensación de que las empresas, de las personas de TI, en que su empresa no está haciendo bien la tarea de tener más estrategias que lleven a una gobernanza de datos más clara y que sea una estrategia llevada desde la compañía, pues obviamente la percepción es muy baja. O sea, si aquí vemos el percentil mayor está dentro del 5%, perdón, de la calificación 5, y el 23% de las personas dicen que más o menos el 15%, pero en total si sumamos el 4.3 de calificación, es decir, y esto es datos de 2023, donde las empresas pues sienten que hay una falencia bastante grande. Y otra de las preguntas era, ¿cuánto tiempo le toma a usted descubrir que hay brechas de seguridad en las políticas o hay anomalías? El 61% de las personas dicen, no sé cuánto tiempo me va a tomar o cuánto tiempo me toma saber que yo tengo una brecha de seguridad. El 30% dice, pues esto va a ser menos de una semana, y el 7% pues otras respuestas. Pero aquí estamos en el 90%, o sea, en el mejor de los casos dicen que menos de una semana, o el 61% dice, ni idea, no sé cuánto. Entonces aquí es donde viene Corby. Entonces, entendiendo que el desafío es que tenemos una gran cantidad de información, además que esa información es, de esa gran cantidad de información, mucho porcentaje es información confidencial. Encuentra Corvio que hay una oportunidad. Entonces se ha venido especializando como una herramienta tanto de gestión de recursos como una herramienta de monitoreo y administración de todo el tema de los temas de Microsoft 365. Entonces, ¿qué permite Corvio? Permite visibilidad y control. Es una herramienta que se conecta directamente a la API de Microsoft, se conecta directamente al tenant, saca toda esa metadata y empieza a mostrarnos información dentro dentro de esta plataforma web. Entonces, aquí vamos a, dentro de esa plataforma web. Entonces, ¿qué dice Corvio? Hay unos pasos que recomiendan que para poder disminuir esas brechas de seguridad o esos desafíos a los que hay que enfrentarse en el tema de la gobernanza y el mantenimiento de las suscripciones de Microsoft, dice, bueno, les recomendamos estos cinco pasos. El primero es descubrimiento. Descubrimiento, o sea, visibilizar todo lo que está pasando. Como vimos ahorita, hay alrededor de 18 portales de administración de Microsoft. Esos son demasiados portales. Sin embargo, pues hay una estrategia, es visibilidad, donde podemos encontrar, bueno, esos tableros de control de Power BI, cómo podemos encontrar esa información relevante y rápida para nosotros poder tomar decisiones. El segundo paso es selección e implementación de buenas políticas. Entonces hay que sentarse, evaluar esas políticas de seguridad y gobernanza, encontrar cuáles son las recomendaciones de los expertos y empezar a implementarlas dentro de las políticas internas de la compañía. Identificar violaciones de políticas. Entonces aquí es un punto importante. ¿Cómo se identifican esas violaciones de las políticas? Porque ya las pusimos. Pero entonces hay que empezar a revisar cómo se detectan esas infracciones de políticas para poder ganarle la batalla a la ciberdelincuencia. Luego de identificarlos, hay un tema de remediación. ¿Cuánto se demora una compañía en identificar que tiene una brecha y luego remediarla? Pues aquí hay una brecha bastante grande, una distancia en tiempo bastante grande, porque lo que hay es que se encuentran de pronto algunas de las brechas y se hacen pañitos de agua tibia. Es decir, solamente se protegen algunos usuarios, se hacen unas reglas muy genéricas. Cuando se encuentra que hay un evento, simplemente vamos a tratar de subsanar dicho evento, pero no se genera una política como tal.
Entonces hay que tener en cuenta que el tema de la remediación hay que generar la posibilidad de tener automatización en ese proceso, que sea súper rápido luego de identificarlo. Y por último, después de que ya se remedia, empezar con un tema de comunicación. El tema de reportes es vital para poder mantener a las personas que están más interesadas en los niveles un poco más altos, no a nivel técnico y operativo, sino de toma de decisiones de la compañía, que vayan viendo cómo va evolucionando cada uno de estos pasos y cómo se van cerrando las brechas de seguridad. Y en el caso que no se cierren, sino que hay algún tipo de alerta, se puedan tomar las decisiones con respecto a esto. ¿Qué pasa con estos 5 pasos? Pues básicamente que con Corbio podemos lograrlo. Entonces Corbio, aquí lo estamos viendo en pantalla, es una herramienta web que nos permite a través de reportes, podemos encontrar cada uno de esos elementos que nos hacen sentido a la hora de tener una política de seguridad y gobernanza que sean idóneas para nuestra organización. No todas las políticas van a ser transversales a todas las organizaciones, pero sí hay una serie de políticas que podemos ir implementando para cada una de nuestras organizaciones individualmente. Entonces, ¿qué encontramos? Pues, por ejemplo, vamos a encontrar informes, obviamente se pueden generar informes personalizados, programados, podemos exportarlos, pero vamos a tener informes sobre los usuarios, los grupos que hay dentro de los tenants. Vamos a tener informes de licenciamiento. Ahorita vamos a ver unos casos sobre el tema de licencia para el ahorro de licenciamiento mensualizado o anualizado. Vamos a tener reportes sobre los dispositivos que están asociados. Vamos a tener las aplicaciones de Entra ID visualizándolas desde acá. Vamos a poder tener control y visualización sobre Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, BioEngage y Copilot. Todo el tema de tráfico de correo. Aquí todo este tema de informes son alrededor de 130, 140 informes, porque cada uno de estos puntos podemos encontrarlo, donde podemos tener automatización y visualización como nos lo recomendaban los expertos. Entonces, para lograr una gobernación y optimización adecuada, estos son los primeros. O sea, para empezar, esos son las primeras puntos que debemos tener en cuenta. Entonces, seguridad y la identidad. En cuanto a seguridad, pues ya hemos visto que es súper necesario tener herramientas y políticas asociadas a seguridad, y la identidad es como nosotros identificamos que un usuario sí hace parte de nuestro tenant. Y además de que sí hace parte de los grupos o políticas sobre el acceso a la información donde él vaya a ingresar. El tema de la gestión de Microsoft Teams, administración de licencias en Microsoft 365, administración de SharePoint y OneDrive y en la administración de Exchange. Entonces vamos a ver uno por uno cómo nos recomienda Corbio este caso. Entonces comenzamos con seguridad e identidad. Entonces el equipo de Corbio dice, vamos a recomendar ciertas prácticas, no necesariamente van en orden, simplemente con las cuales comenzar. Entonces, primero, habilitar la autenticación del multifactor MFA en todos los usuarios. Incluso, pues Microsoft 365 ya está recomendando, y no solamente recomendando, sino casi que obligando a que todas las compañías tengamos este multifactor habilitado. ¿Eso qué pasa? Pues básicamente con el multifactor, pues evitamos en gran medida que si hay una fuga del credenciales de un usuario, pues el tema de la autenticación siempre sea un juego importante allí. Aunque también hay formas de violar ese tipo de estrategias, pues, pero disminuimos bastante esa posibilidad. ¿Qué nos recomiendan? Entonces, ejecutar auditorías periódicas generando un informe que identifique a los usuarios, incluidos a los administradores. Entonces, ejecutar auditorías periódicas, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo podríamos hacer si no tenemos una herramienta que nos permita tener este tipo de procesos automáticos? Luego nos dice, programe una acción de remediación para que se repita de forma semanal o mensual. Cuando encontremos que no se tiene autenticación de multifactor, esto es una actividad que podemos programarla automáticamente. Si hay por X o Y motivo el administrador de TI tuvo que quitarle el multifactor a un usuario eventualmente y volverlo a poner luego rápidamente, pues por algún caso. Pero digamos que si le olvida volverlo a activar, entonces aquí se debe generar una alerta para que le avise al departamento de TI que esa acción se tiene que volver a llevar. Tenemos que volver a poner el multifactor a ese usuario que se le quitó. Y también recomiendan pues configurar en ese flujo de trabajo, generar alertas donde
le llega un correo electrónico a las personas administradoras. Entonces, aquí tenemos qué es lo que se va a medir, cuál es la acción de remediación y aquí ponemos un flujo de trabajo donde vamos a tener alertas. Todo esto es posible hacerlo a través de Corvio. Entonces, Corvio, a través de su herramienta de administración de usuarios, podemos tener el tema de administración de contraseñas, administración de etiquetas, administración de licencias, administrar el multifactor. Y aquí en la administración de multifactor vamos a poder tener lo que nos recomienda Corvio, programación de remediación. Es decir, si aquí podemos poner políticas de días. Por ejemplo, si un usuario se quedó 5 días o un día o X cantidad de días sin el multifactor, que lance la alerta al equipo de TI que ese usuario hay que volverle a habilitar el multifactor, correo electrónico, o incluso se puede hacer automático. Se puede hacer que la política haga automáticamente el cambio. ¿Listo? Cada uno de estos elementos, pues dentro de Corvio, podemos tener cada una de estas acciones. Podemos crear usuarios, clonar usuarios, todo a través de la misma interfaz de administración. Si tienen alguna duda, pues pueden ir escribiendo que estoy aquí atento al chat también. Listo. Muy bien. ¿Cuáles son las otras prácticas recomendadas y que se pueden hacer a través de la administración de Corby? Podemos que los administradores utilicen contraseñas seguras, entonces podemos poner políticas de contraseñas seguras según los estándares o incluso podemos poner estándares adicionales. Entonces, que lo típico de mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, cantidad de caracteres, todas esas configuraciones se pueden hacer desde allí. Podemos incluso bloquear las credenciales de los usuarios inactivos después de 60 días. Si vemos que un usuario no está accediendo y por X o Y motivo el departamento de TI no se dio cuenta que ese usuario no hace parte del equipo de trabajo o no le llegó la comunicación de talento humano o se traspapeló el proceso, podemos hacerlo automáticamente. Desde Corby podemos poner credenciales de 60 días o incluso menos. Se pueden eliminar los usuarios invitados inactivos después de 90 días o X días. ¿Cuáles son los usuarios invitados? Son los usuarios que tienen acceso a recursos internos dentro de la compañía. Entonces los invitamos a ser parte de proyectos y tienen acceso a algunos equipos de Teams o algunos archivos compartidos, etcétera, que tengan que ver con la información que nosotros tengamos dentro de la compañía. Podemos eliminar estos elementos, esos invitados inactivos. También revisar y administrar periódicamente los usuarios externos en los grupos de Microsoft 365. También tiene que ver con el tema de compartir información con otras compañías que estamos desarrollando proyectos. Y revisar y administrar periódicamente los usuarios externos en los grupos de seguridad. Porque cada uno de estos usuarios externos pueden estar asociados a grupos de seguridad, a grupos de compartir información. Cada uno de ellos podemos empezar a monitorearlos. En el centro de gobernanza de Corvio, todas esas políticas, aquí vamos a ver que son bloqueos de credenciales, el MFA, aquí inmediatamente podemos ver esta información. Entonces podemos ver que hay, por ejemplo, 75 alertas sobre los usuarios que no han tenido acción en los últimos 60 días, usuarios sin el MFA por default, etcétera. Todas estas alertas nos llevan a acciones. Entonces podríamos darle clic acá, revisar cuáles son esos usuarios y empezar a tener cada una de esas acciones individualizadas. O si las directivas están automatizadas, entonces revisar por qué cada una de esas incidencias no se está llevando a cabo. En el centro de gobernanza de Corvio vamos a encontrar cada uno de los estadios que nos recomendó Corvio. Entonces inicialmente estábamos trabajando en el de seguridad, ahorita vamos a mirar el de licencias, el de Exchange, el de SharePoint y el de Teams. Este de Copilot pues, es nuevo y nos permite también encontrar información relacionada sobre cómo se está compartiendo la información. Es muy importante a la hora de ver lo que pasa con Copilot, es que como Copilot tiene acceso a cada uno de los recursos de la organización, aquí vamos a poder encontrar qué recursos de la información está accediendo Copilot. Eso es súper importante en este momento que se está popularizando tanto el licenciamiento de Copilot para poder visibilizar los usuarios que usan Copilot a dónde están teniendo acceso. ¿Listo? Muy bien.
En el segundo punto tenemos la gestión de Microsoft Teams. Entonces, como lo decía ahorita, Teams se pegó pues un crecimiento exponencial después de la pandemia. Encontramos que es la aplicación más importante y la más utilizada en el panorama de Microsoft. Todos los días tenemos acción, bueno, tenemos que utilizar, tenemos actividades alrededor de Teams, tenemos reuniones, tenemos chat, compartimos archivos, etcétera, tenemos equipos de trabajo. Entonces, es una información muy centralizada. ¿Qué pasa con Teams? Pues obviamente que tenemos que tener políticas que también nos permitan tener el control sobre esa información. Entonces, con Microsoft, perdón, con Corvio, entonces también tenemos políticas recomendadas. Entonces, la práctica recomendada número uno, archivar o eliminar los grupos de los equipos vacíos. ¿Cuál es el plan de acción? Y otra vez volvemos a un flujo. Entonces, identificar los teams que no tengan miembros, archivar o eliminar ese team vacío, establecer un cronograma recurrente para que esta acción se ejecute periódicamente. Entonces, que vaya, identifique si hay miembros, si, no, si hay teams sin miembros, lo elimine, va, a los días vuelve y revisa si hay. Y configure el flujo de trabajo, también una alerta para el administrador de Microsoft Teams para que si el flujo falla. Todo esto se puede hacer desde Corvio. Entonces, son actividades que en horas de un personal de TI, pues obviamente tiene un impacto muy fuerte en el cual una persona tiene que ir uno por uno a los grupos a identificar cómo se están comportando, mientras que a través de la actividad de Microsoft Teams en Corby podemos encontrar recuento de miembros, cuántos miembros tiene. Como la política tenía que ver era con la cantidad de miembros, por ejemplo, aquí no tengo ningún equipo que esté relacionado, pero tiene una cantidad de miembros importante. Entonces, allí visualmente lo podría hacer una persona sin ningún problema o lo podemos automatizar. ¿Listo? ¿Cuáles son las políticas recomendadas alrededor de Teams? Pues nuevamente, el tema de archivar o eliminar de grupos inactivos, administrar grupos públicos en Teams, o sea, esos grupos públicos en Teams, darnos cuenta quién está publicando algún tipo de información con terceros, etcétera. Revisar y administrar periódicamente los usuarios invitados a los grupos de Teams, encontrar qué es lo que está pasando en esos grupos de Teams con usuarios que no son de la organización. Se pueden generar flujos de trabajo alrededor del tema. Revisar y administrar periódicamente las etiquetas de confidencialidad de los usuarios invitados en Teams. Entonces, a qué etiquetas eh, se le están entregando a los usuarios externos para ver hasta dónde pueden llegar a la información que se está compartiendo y es confidencial dentro de la compañía, que se marcó así con las etiquetas. Es bien importante esta práctica. Luego viene el tema de mantener varios propietarios de los grupos de Teams. Básicamente, ¿por qué? Eh, si es de un solo propietario, ¿qué pasa con ese propietario cuando se va de la compañía? Entonces nadie tiene más control sobre ese Teams. Obviamente se van a desperdiciar recursos porque allí va a haber información, hay unas eh, personas que están haciendo parte del Teams que no es propietario, pero entonces no se va a poder administrar, esas personas no van a poder tener acceso a él. Sin embargo, es una de las prácticas más recomendadas por el tema de la organización de la información. Entonces, aquí visualmente podemos saber cuáles son los propietarios, cuántos son los propietarios, y si hay equipos de un solo propietario, podemos generar un flujo que diga, bueno, este grupo se quedó con un solo propietario, lance la alerta para que por lo menos una persona de TI se haga propietaria también de ese equipo, si es necesario. Y la práctica número 7, evitar grupos de Teams sin propietarios. Obviamente tiene que ver con este mismo, que solamente es con uno. Y si este grupo Teams ya no tiene propietarios, pues se debe revisar cuál es el flujo, si se elimina o si genera también pues con relación a la práctica anterior. Igualmente, lo encontramos dentro de Corview, en el panel podemos encontrar cada una de las políticas, el estado de cada una de las políticas, si se ha hecho alguna acción sobre alguna de esas políticas que nos permitan generar, pues, como visualmente eh, la información. Otro punto que viene es la administración de licencias de Microsoft. Esto es un punto bastante importante, dado que las herramientas actuales, pues el tema de la visualización actual que tiene Microsoft 365, nos permite rápidamente encontrar cuáles o cuántas son las licencias que se tienen, pero no se establece rápidamente cuál es el uso. Tenemos que ir a otra pantalla, a otra fuente de información, uno de los 18 portales, como lo decía ahorita, para poder ir confluyendo en esta información. Mientras que con Corvio vamos a encontrar información a la mano. Entonces, la gestión de licencias es fundamental.
sobre todo por el tema de rentabilidad, porque allí ya se empieza a jugar el tema de costos. ¿Cómo hacemos para que los usuarios que no están utilizando adecuadamente la herramienta, pues podamos tener acciones sobre ellas? ¿Qué necesitamos para eso? Visualizar, saber dónde están, saber cuál es el usuario que tiene, cómo está el comportamiento de cada usuario. Entonces, ¿qué práctica nos recomienda? Pues supervisar y administrar de manera constante los planes inactivos. Entonces, hay algunos de los planes que no se están utilizando. Si el usuario está inactivo, entonces convertir el buzón en un usuario compartido. Esto generalmente lo hacemos en los departamentos de TI cuando alguien se va de la compañía. Entonces convertimos el buzón del usuario en un usuario compartido y se lo compartimos a alguien que lo vaya a reemplazar o al jefe inmediato. Todos estos procesos, como lo hemos venido diciendo, son procesos que son automáticos si uno quiere configurarlos. Entonces, inmediatamente que el usuario de un grupo quede inactivo, entonces ese usuario podemos generar el buzón para que el director de ese grupo tenga el acceso a él. Dentro de Corvio, pues obviamente vamos a encontrar nuevamente lo mismo, o sea, cuáles son los usuarios, qué tipo de información tiene cada usuario, qué tipo de licencia tiene cada usuario, rápidamente podemos encontrarlo. Con esa información podemos tomar las decisiones para poder tener una administración efectiva de licenciamiento. Otra práctica sería supervisar las licencias asignadas a los usuarios invitados, cuando hay usuarios invitados, qué tipo de licenciamiento se les está entregando. ¿Cuánto tiempo? Yo puedo definir un tiempo para los usuarios invitados tener un licenciamiento. Eso allí me permitirá tener mucho más control. Tenemos el tema de realizar el seguimiento de las licencias asignadas a los buzones compartidos básicos. También es muy importante que no se me queden los buzones compartidos por siempre allí, utilizando licencias que después nadie sabe qué es lo que está pasando con ellos. Entonces podemos lanzar alertas o podemos lanzar flujos de trabajo a cada uno de estos elementos. Podemos supervisar periódicamente los usuarios inhabilitados con licencias asignadas. Esto es una práctica súper necesaria porque pasa que los usuarios los inhabilitan, pero se quedan con la licencia. Entonces, eventualmente, aquí estamos teniendo una inversión en usuarios que no están siendo utilizados realmente. Y supervisar periódicamente los usuarios inhabilitados con, bueno, aquí se me copié esta misma recomendación. ¿Qué hacemos acá en el centro de gobernanza? En licencias. Aquí encontramos todo, licencias asignadas a usuarios invitados, entonces hay una alerta. Cada una de las políticas que tengamos dentro de la compañía la podemos venir aquí rápidamente y tener una visual de lo que está pasando. Incluso si tenemos licenciamiento doble, cuando hay, por ejemplo, licencias asignadas a usuarios que tienen una licencia estándar y le ponemos una premium, tienen las dos licencias, también nos podemos encontrar acá. Administración de SharePoint y OneDrive. Pues, como lo hemos venido hablando, Teams jugó un papel importantísimo en el tema de crecimiento de Microsoft 365. Pero Teams se alimenta de dos herramientas súper potentes, que es el tema de SharePoint, de cómo estamos compartiendo la información, y de OneDrive, que es donde nosotros estamos guardando esa información. Entonces, ¿qué nos permite CoreView? ¿Y cuál es la recomendación? El monitoreo activo. O sea, siempre tenemos que estar atentos en cuanto a SharePoint, en el tema de uso de espacio, por ejemplo, el tema de sitios, cómo están siendo esos sitios, si esos sitios están siendo accedidos o no están siendo accedidos, son sitios que se convierten en obsoletos, qué hacer con ellos, en el tema de OneDrive, la información, cómo va creciendo esa información, si esa información si se está moviendo o no se está moviendo. Entonces, todo ese monitoreo activo se puede hacer directamente con Corvio también. También nos hacen unas recomendaciones. Práctica número uno, supervisar y administrar periódicamente los sitios inactivos de SharePoint. Lo mismo, generamos un flujo de trabajo, enviar periódicamente una comunicación a un destinatario específico para que revise los sitios. Entonces le puede llegar un correo o directamente cuando hay un sitio que no se está accediendo y que se establece como una política de inactivo, y esa política puede ser a ese sitio no acceden hace, no sé, 6 meses, por ejemplo, 180 días, que esos sitios se eliminen. Y cambiar el destinatario de la comunicación de los sitios si el sitio ha cambiado. Entonces, cada uno de esos procesos, obviamente, también lo podemos hacer a través de Corview. Y podemos encontrar visualmente cómo es que se comporta tanto en SharePoint como en OneDrive, cómo se está comportando la información dentro de la compañía.
Entonces, ¿cuáles son los usuarios que más están teniendo almacenamiento? Lo tenemos aquí gráficamente y visualmente muy rápido. Cómo está el storage en cuanto al uso de los usuarios, como cuáles usuarios tienen mayor usabilidad en el tema del storage. Cuando se está llegando pues a la cuota, podemos poner alertas. Si el usuario está llegando a una cuota del 90% de su OneDrive, también podemos poner una alerta. Si los sitios están llegando a un X% también de su utilización, también podemos poner alertas directamente. Entonces es una herramienta que nos permite monitorear a través de visualización rápida todo lo que está pasando dentro de la organización. ¿Listo? Luego venimos con el tema de la administración de SharePoint y OneDrive con las prácticas que nos recomendaban, pues adicional de la que veíamos ahorita. Entonces, supervisar los sitios con uso compartido, supervisar los sitios de SharePoint con uso compartido anónimo, que eso es importantísimo, que a veces se dejan por default y se comparte anónimamente, y supervisar los sitios con un partido anónimo sin política de vencimiento. Entonces hay sitios que como se comparten anónimamente, eso es por un tiempo determinado, pero realmente no les ponen política de vencimiento. Esto es información que realmente muy pocas veces una persona va a llegar a evaluar cada una de esas configuraciones por cada uno de los sitios. Entonces, si traemos esto, lo visibilizamos, pues podemos tomar acciones correctivas muy rápidamente. Muy bien. Aquí venimos ya con el tema de la administración de Exchange. Entonces, en Exchange, pues obviamente está confluido todo el tema de correo electrónico. Y obviamente allí es donde tenemos una gran cantidad de información confidencial, sobre todo en las personas dentro de la organización o usuarios dentro de la organización que tienen unos perfiles más directivos. Porque a través del correo electrónico, pues estamos compartiendo un montón de flujos de, de- de procesos de firmas, por ejemplo. Entonces, que me llega el documento para una firma, el contrato, información confidencial, propuestas económicas, diseños, etcétera. Toda esa información se convierte en información clasificada que podemos tener como confidencial, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con la administración de Exchange? Entonces podemos asignar propiedad a los grupos de distribución. También tenemos todo el tema de la visualización de cada uno de las herramientas que podemos tener en cada uno de los buzones. Entonces podemos administrar cuántos son los archivos, podemos eliminar archivos, podemos administrar cuotas, eh, podemos agregar permisos en el calendario si queremos que los usuarios lo compartan, no se compartan un calendario. O sea, podemos ser tan granulares como queramos dentro de cada una de las políticas de administración que nos permite tener Corby. Prácticas recomendadas, además de en el Exchange, desactivar buzones compartidos inactivos, administrar tamaños de buzones de correo. Aquí, por ejemplo, en este tema de los buzones de correo, cuando se van llenando, eh, generar alertas, por ejemplo, que llegue correo electrónico al administrador de TI o que llegue información relacionada con el comportamiento a varios equipos de TI para que puedan tomar acciones sobre él, supervisar el tamaño de los buzones, habilitar auditoría. Entonces, cada una de estas prácticas recomendadas son posibles y recomendadas, pues obviamente por Corvio, son posibles a través de la herramienta. ¿Listo? Acá, un tema de Exchange, cómo visualizamos. Aquí, por ejemplo, los correos electrónicos con la auditoría deshabilitada. Esto es bien importante porque si la auditoría está deshabilitada, entonces no podríamos hacer una trazabilidad de lo que está sucediendo dentro de la suscripción. ¿Listo? Entonces, todos estos ejemplos muy técnicos sobre el tema de la administración y la gobernanza dentro de Office 365, pues nos da un panorama de que Corvio nos permite a través de telemetría, es decir, todos los datos que nos trae, pues podemos tener estrategias de seguridad y auditoría que nos permiten tener varias suscripciones asociadas al mismo tenant. Podemos optimizarlo. Entonces aquí vamos a ver un tema, vamos a ver rápidamente un caso. Entonces, por ejemplo, tenemos una compañía que tiene una cantidad de licencias, por ejemplo, en este caso, esto fue un escenario real, donde tenía Microsoft 365 E3, tenía 2.400 licencias activas, consumidas 2.089, y la diferencia, pues obviamente, son 314. Estaba pagando $36 mensuales por cada una de esas licencias. Además viene el tema de Power BI Pro. Entonces viene licencias activas 10, consumidas 2 y no están siendo utilizadas 8.
Lo mismo pasa con el Defender for Office. Tiene hace 2403, 2089 y tiene las restantes 2314. Entonces, ¿qué pasa? Aquí visualmente pues tenemos un remanente de licenciamiento que obviamente están pagando excesivo, ¿cierto? Entonces podríamos decir que estaría en ese escenario, estaría pagando pues muchísimo más de lo que se esperaría. Entonces, ¿qué pasa? Después de hacer un análisis, y ahorita les voy a mostrar cómo hacer el análisis, bueno, aquí vamos a este caso. Después de hacer un análisis de cómo usa cada compañía, perdón, cada usuario el licenciamiento, se toma, pueden tomar decisiones que impacten directamente en el flujo mensual de las empresas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta empresa, una empresa que tiene Office 3, que tiene Kaios, que tiene Business Basic, Business Standard, cada una de ellas podemos analizar cómo se están utilizando cada una de las herramientas de la suite. Entonces, aquí, por ejemplo, 305 personas están utilizando Office 3 con cada una de las herramientas de la suite. Entonces está utilizando el Exchange, está utilizando el OneDrive, ha instalado el Office en el equipo, tiene Teams, pues ha utilizado Teams y ha utilizado SharePoint, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estas 5 personas? Estas 5 personas están utilizando Exchange, OneDrive, Teams y SharePoint, pero no han instalado el Office 365. Entonces, estas personas que le estamos pagando un Office E3 no están utilizando el Office en el equipo, entonces estas 5 personas las podríamos pasar directamente a un consumo de Office 365 E1. El E1 versus el E3, la diferencia es que el E1 no nos trae la licencia de Office en el equipo. Y además, una diferencia en pesos. Entonces, este E1, pues estaríamos pagando alrededor, bueno, ya en este momento el Office E1 está más o menos por los $14, porque hay que unirle el E1 más el Teams. Y en este caso el E3 estaría más o menos por los 18 o $20. Más el Teams estaría por ahí unos $22. Entonces la diferencia son $8. 8 por 5, $40. Aquí, directamente con un cambio de licenciamiento, estas 5 personas les quito el E3 y les pongo el E1, estaríamos ahorrando $40 mensuales en el flujo del pago del licenciamiento global de la compañía. Entonces imagínense pues tener esta herramienta que me permite tener recomendaciones de seguridad, recomendaciones muy precisas en cuanto a cómo efectuar esas recomendaciones de seguridad, cómo llevarlas a cabo, cómo remediarlas, cómo tener alertas, pero además me está generando la posibilidad de ahorrar alrededor del tema de la selección de un mejor perfilamiento de licenciamiento para mis usuarios. Y así podemos ir mirando cada uno de estos usuarios. Si yo le doy clic a cada una de estas distribuciones, yo ya sé cuáles son esos usuarios. Podemos encontrar cada usuario y poner políticas a cada uno, ponerle la licencia a cada uno que realmente lo vaya a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí, al final, vámonos al extremo. Hay 6 usuarios que en los últimos 90 días no han ingresado a ninguna de las herramientas de 365 en los últimos 90 días. Es decir, estos usuarios ya no hacen parte de la organización y son 6 y son de E3 que tiene más o menos $20, pongámosle para redondearlo, son $120 mensuales, más los 40 que teníamos aquí son $160 mensuales que tendría de ahorro esa compañía. Pero sigamos buscando. Miren, por ejemplo, acá. Este es un caso bastante recurrente, que los usuarios solamente utilizan el correo electrónico. Entonces le tenemos un usuario, un E3, con 4 usuarios que solamente utilizan el correo electrónico. Entonces, ese correo electrónico con ese Exchange Plan 1, o en este caso el Exchange Plan 2 que viene el E3, en el peor de los casos, le dejamos el Exchange Plan 2 que es de $8 versus este que es de 22. Entonces ahí tenemos alrededor de $14 y 14 por 4 nos da que 56. Tendríamos $56 más los 140 de anterior, son casi $200 que simplemente con mover algunos usuarios ya lo estamos ahorrando mes a mes. Y así podemos ir haciéndole un clic a cada una de las licencias e encontrar cuál es cada una de los usos que tenemos en cada una de las licencias. Entonces, por eso llegamos a un ahorro de alrededor del 34%, porque encontramos usuarios que podíamos mover de E3, podíamos mover a E1, cómo los podíamos mover según el uso. Entonces,
una compañía que en un año estaba pagando $1 millón aproximadamente, pues está llegando a pagar alrededor de $805.000 al año. Todo esto pues con una posibilidad de que además que tienes una herramienta de monitoreo, visualización y acción, una herramienta que te permite ahorrar eh, en el licenciamiento. Y estas son las tendencias, pues básicamente cuando una compañía normalmente empieza a tener inicio de licencias y empieza a generar el uso de los usuarios al sin licenciamiento, pero con el tiempo entonces se van ya perfilando los usuarios después de que se perfilan los usuarios. Entonces entramos con Corview y le decimos, bueno, usted viene con este crecimiento en licenciamiento, pero ya podemos tener una información de cómo se está utilizando esas licencias dentro de la compañía y aquí se toman acciones. Ya los usuarios, ya no todos vienen con el mismo perfilamiento, sino que unos usan una suite y otra suite y podemos disminuir ese flujo negativo, ¿cierto? Y luego ya cuando se genera pues la renegociación, cuando empezamos con Corvio y luego ya adquirimos el licenciamiento, entonces ya sabemos cómo es el perfilamiento real. Entonces ya no tenemos que, veníamos con unas licencias, los dejamos de estandarizar a todos y empezamos a perfilarlos y cuando ya vamos a hacer una renovación ya decimos realmente lo que necesitamos es esto. Entonces podemos tener una, una optimización mucho más real de los recursos a través de Corvio como tal. Y aquí, pues, una presentación de lo que sería, pues, si deshabilitamos Corvus. Entonces, podemos crecer en el tiempo. Con el tiempo podemos revisar cómo están los usos de las licencias, pero si deshabilitamos la herramienta, pues obviamente volvemos a no tener visibilidad sobre el uso de las herramientas y vamos a caer nuevamente en lo que estamos la primera fase. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Básicamente, pues los beneficios, como lo vimos durante toda la charla, es un tema de optimización, un tema de monitoreo, un tema de ejecución y maximización del ROI dentro de la organización. Cómo podemos utilizar más eficientemente cada uno de los recursos.